Entonces, en la clase de ayer vimos el problema del flujo astenosférico debajo de un rebote postglacial, o sea, el derretimiento de un glaciar que producía que la carga se iba, entonces se descargaba y por lo tanto reaccionaba a la astenosfera y empujaba hacia arriba, se producía un alzamiento y empezaba el rebote postglacial. Eh, En concreto, lo que vimos fue, bueno, ocupamos la función de corriente, ¿se acuerdan? La función de corriente es una función escalar, sí, que se define de tal forma que la derivada con respecto a i menos es la velocidad horizontal y la derivada con respecto a x es la derivada vertical, es la velocidad vertical. Entonces, si se definía de esta forma, la función psi satisfacía la ecuación de continuidad. Además, vimos que si graficamos en planta, por ejemplo, en x, y o x, z, las curvas de nivel, ¿ya? Por ejemplo, estas son las curvas de nivel de una función psi. Nosotros sabemos que el gradiente de la función psi, ¿cierto? Decía de x, decía de y, me da un vector. Ese gradiente apunta en la dirección perpendicular a las curvas de nivel, ¿cierto? Perpendicular a las curvas de nivel. Por ejemplo, aquí tenemos las curvas de nivel, entonces el gradiente apunta perpendicular a las curvas de nivel. ¿Ya? Entonces, si tenemos por definición, ¿cierto? Sabemos que la función psi cumple que la velocidad horizontal Bx es menos de psi a di, sería Bx, y Bi es de psi a dx, entonces tendríamos que esto es justamente el vector velocidad, ¿cierto? El vector de flujo de la dirección del campo vectorial de velocidad del flujo. Entonces, si hacemos el producto punto entre de psi a b, el producto punto, claramente si yo multiplico esto con esto y esto con esto va a dar cero. Entonces, que el producto punto sea cero significa que de psi es perpendicular a b, ¿ya? Entonces, la única forma para que, digamos, como sabemos que la máxima dirección de variación va según el gradiente, ¿cierto? Y la mínima dirección va según la línea de contorno, es decir, con de sí constante. Entonces, como este es la definición de v, de la velocidad, entonces, si esto es el gradiente, iría en esta dirección, y si esto es perpendicular al gradiente, entonces iría en la dirección de la línea de contorno. Conclusión, las líneas de contorno de la función psi son paralelas a b. ¿Qué significa eso? Que si yo calculo las líneas de contorno en una grilla de psi, de la función psi, que es una función de varias variables de x, y, grafico las líneas de contorno, estas líneas de contornos apuntan en la dirección de b, de la velocidad del flujo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el campo vectorial de velocidad es perpendicular al gradiente. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia de calcular la función psi, que satisface la ecuación de Stokes. Eso lo vimos ayer. Satisface la ecuación de Stokes, ahí está. Calculando simplemente el biarmónico, el operador biarmónico, que es como el laplaciano al cuadrado, pero derivado de la función psi, y con eso eh, una vez que obtenemos psi, encontramos la velocidad Bx y Bz, que es el campo vectorial, y resolvimos el problema.
En caso de que se quiera calcular la presión P, se reemplaza la función C aquí, en una de estas dos ecuaciones, y se integra P. ¿Ya? Entonces vimos un ejemplo, bueno, este es como la tarea 1, en el cual tienen que calcular el campo vectorial para un centro de expansión, ¿cierto? Aquí no es Rich axis, no trench axis, ya el eje del centro de la dorsal oceánica, y con las condiciones de borde que están explicitadas en la tarea 1, entonces tienen que llegar a algo como esto, ¿ya? Tienen que graficar aquí las líneas de contorno, son simétricas, ya aquí no se ve mucho por la paleta de color, pero aquí son simétricas acá, aquí se ven las isocontornos, ¿ya? No importa mucho estos valores, o sea, estos van a depender de cómo escalen la función sí, de las unidades que ocupen, pero es una cosa como que asciende cerca del centro del eje y después al llegar a la superficie como que se va horizontal. ¿Ya? Esa es la línea de contorno. Aquí están solamente las líneas de contorno. Y acá está el campo vectorial. ¿Ya? Entonces el campo vectorial, bueno, es un vector, pero además cada vector tiene su magnitud. Entonces aquí va ascendente, 100% vertical, y una vez que llega a la superficie se hace horizontal. Y digamos, la litósfera se forma hacia la derecha, hacia la izquierda, y el flujo estratosférico sería estas líneas rojas, ¿ya? Y el campo vectorial, bueno, aquí estos campos vectoriales, cada punto es un vector y va a depender de cómo lo elijan, ¿ya? De cada cuánto lo grafiquen, de la densidad de los vectores y del espaciamiento de los... Estos rojos son como líneas de referencia, ¿no? ¿Ya? Las líneas rojas son las mismas líneas que acá, las líneas de contorno, de ISO, de psi, x, y constante, de líneas curvas de nivel, y si graficara justo la curva de nivel justo ahí, claro, coincidiría con el vector, etcétera, ¿ya? Entonces ahí va a depender de su creatividad para programar, o sus habilidades para programar en el programa en MATLAB o en Python, y, y cómo grafican el campo vectorial. Pero eso es lo que se espera que consigan, ¿ya? Que calculen las condiciones de borde, las constantes, y grafiquen la grilla y después el campo vectorial, ¿ya? Que es el campo de velocidad. Esa sería como la tarea 1, ¿ya? Y vimos ayer el rebote postglacial. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Todo claro. Ya. Y también ayer vimos el rebote postglacial, en el cual dijimos que teníamos en principio una litósfera que estaba cargada por una capa de hielo y producía deflexión, había compresión en la parte de arriba y tensión en la parte de abajo, y el flujo se alejaba, ya se succionaba hacia, hacia el núcleo, digamos, en profundidad, y una vez que se descargaba, entonces se descargaba cuando se derretía la capa de hielo, esto rebotaba y se iba hacia arriba, y entonces esto se invertía y esta compresión se transformaba en tensión, esta tensión se transformaba en compresión y el flujo era positivo y presionaba hacia arriba la litósfera, que es lo mismo que pasa cuando ustedes tienen una tabla sobre el agua, una tabla de surf, por ejemplo, o una tabla de madera sobre el agua y la presionan hacia abajo, entonces el flujo se va a ir fuera, lejos de la presión, de la, de la tabla, se aleja de la tabla, ¿cierto? Se hunde esto,
y cuando la sueltan, pum, rebota hacia arriba de forma brusca y el flujo empuja hacia arriba. Ya, es algo así más o menos. Pero aquí tenemos el manto estenosférico, que es bastante viscoso, y resolvimos este problema. Y bueno, si W es negativo, a ver, claro, aquí hay un mejor dibujo, este. Si W es negativo, o sea, si W es positivo, porque el W va para abajo, ¿ya? Porque el IZ va para abajo, teníamos una subsidencia, ¿ya? Teníamos una subsidencia. Demostramos ayer que la presión, ¿ya? La presión de fluido vale menos ρm por G por W en igual a 0, ¿ya? O sea, I igual a 0 es la interfase litósfera-astenósfera. Entonces, con esta expresión que está aquí, ahí está escrita, P igual menos ρm por G por W. Si W es positivo, es decir, tenemos una subsidencia, tenemos una carga, entonces P va a ser negativo. Acá está, P negativo. ¿Ya? P negativo. Entonces eso significa que la presión, hay como una succión. Una presión negativa es como una succión y se aleja, no empuja hacia el cuerpo, hacia la litósfera en este caso, hace lo contrario, se la succiona hacia el sentido contrario, se aleja de la tabla y tenemos una presión negativa. Pero cuando se derrite el hielo, esto rebota y se invierten los esfuerzos, esta compresión tiende a ser tensión, esta tensión de abajo se hace compresión y el flujo se va para arriba y cuando tenemos alzamiento, la flexura es negativa, ¿ya? Porque está sobre es igual 0, se hace negativa porque negativo para arriba, y la presión esta, como por este signo menos, se convierte en positiva, ¿ya? Y tenemos aquí una presión positiva. Bueno, calculamos todas esas cosas y demostramos que la flexura está dado por esto, está dado por una flexura que depende de X, W sub M de X, que está dada por el rebote inicial, instantáneo, que es elástico, que está dado por esta función, que es un WM0, una constante por un coseno de 2pi x lambda. De lambda la longitud de onda del glaciar, ¿cierto? Y eso sería como el desplazamiento. Esto es en t igual 0, ¿ya? Pum, al comienzo del rebote glacial, instantáneo. Esta es una respuesta elástica. Pero después esto varía en el tiempo. Eso solamente en tiempo, el t igual 0. En el tiempo esto va progresando y tiene una dependencia del tiempo de esta forma. Aquí falta un dx, si quiere, el wm dx. Pero aquí está la dependencia temporal, que es una exponencial negativa. Entonces aparece aquí un término que es como el tiempo de relajación, que es 4pi por eta dividido por ρ por g por lambda. A medida que pasa el tiempo, eso tiende a 0, por lo tanto esto se estabiliza y la flexura tiende a 0, ¿cierto? Ahí alcanza el equilibrio, pero no es infinito, cuando pasa mucho tiempo. Los tiempos de relajación se obtienen por mediciones geocronológicas en terreno, es decir, voy a medir en terreno la edad con técnicas geocronológicas de radiación, isótopos radioactivos, eso es otro, es una técnica, ¿ya? Una técnica que se ocupa para datar las rocas. Entonces, tomo una muestra de roca y la llevo al laboratorio y encuentro la edad y mido la altura relativa, ¿ya? Entre, por ejemplo, este punto y este otro punto. Yo tengo el alzamiento acá y acá tengo digamos, el nivel de referencia, ¿ya? Entonces, después eso lo ploteo, los puntos los ploteo en alzamiento versus tiempo y después ajusto esta curva lo mejor posible con una función de flexura por una amplitud por una exponencial negativa y se encuentra que el tiempo de relajación, en el caso de Suecia, por ejemplo,
En el caso de Escandinavia son 4.400 años. Si lo hiciéramos esto qué sé yo, en Siberia, o en Alaska, o en Canadá, o en Patagonia, sería algo también de los órdenes de 1000 años, pero quizá otro valor, y con ese tiempo de relajación lo reemplazamos acá, despejamos eta, y obtenemos que eta es, ya lo sabemos de alguna forma, que eta como promedio, ¿ya? La viscosidad eta es 10 elevado a 21 pascal por segundo. ¿Ya? Entonces, el manto astenosférico es un fluido en tiempo geológico, en largo plazo, ¿ya? Pero es viscoso. O sea, es un fluido con una tremenda viscosidad, pero es fluido. ¿Ya? Es un fluido lento, ya. ¿Ya? Entonces, ahí se puede resolver el problema de rebote postglacial. Bueno, veamos otro problema. Veamos el problema de inestabilidad de Rayleigh-Taylor, que son para la formación de los diapiros. ¿Ya? Este problema, geológicamente, lo que pasa es lo siguiente. Tenemos aquí una roca y se deposita arriba una capa de sal. ¿Ya? Y después se deposita una capa sedimentaria. ¿Ya? O puede ser al revés también. Aquí tengo sedimentos, sal, y después sedimentos nuevamente. ¿Ya? Lo que importa aquí es que la sal generalmente tiene densidad menor que la densidad de la roca sedimentaria, o que la roca metamórfica o roca ígnea volcánica, ¿ya? Entonces, como la densidad de la roca, perdón, la densidad de la sal es menor, entonces tengo algo liviano por debajo de algo pesado. Tengo un contraste de densidad negativo. Entonces, las cosas que son más livianas en la naturaleza tienden a subir. Si usted tiene agua más caliente, que es menos densa, va a tender a subir, y el agua fría va a tender a bajar. Acá pasa lo mismo, pero obviamente más lento. Y esa velocidad va a depender de la viscosidad, entre otras cosas, que vamos a encontrar aquí cuando resolvamos la ecuación de Stokes. La cosa es que, como lo liviano tiende a subir, claro, y además tiene una cierta viscosidad, la sal, alta, pero es viscosa, va a tender a subir. O sea, es alta, es un fluido viscoso, ¿ya? Va a tender a subir, y se va a formar una especie de plumas. ¿Ya? Estas cosas, así como plumas, también se le conoce como domos, ¿ya? Los domos de sal. Bueno, esto va a seguir ascendiendo a medida que pasa el tiempo, ya esto es una secuencia temporal. A medida que pasa el tiempo, esto va creciendo, creciendo, es como un globo que se va inflando, una pluma, y esa pluma eventualmente va a llegar hasta la superficie, se va a poder observar en terreno un domo de sal, ¿ya? Un salar, digamos. Entonces, este proceso de crecimiento, se habla de inestabilidad de Rayleigh-Taylor, que es lo mismo que, bueno, Rayleigh-Taylor es el autor del modelo, pero es inestabilidad gravitacional. ¿Por qué inestabilidad gravitacional? Porque tengo algo más liviano abajo que algo, y algo más pesado arriba. Entonces lo más liviano tiende a subir y lo más pesado va a tener que bajar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Vamos a considerar una capa de espesor B. Vamos a colocar I igual 0 en el medio, ¿ya? I igual 0 en el medio, y vamos a tener, aquí hay un detalle, BB, claro, entonces esto tiene capa 2B, espesor 2B, ¿ya? Entonces tenemos I menos B arriba y I igual B abajo, ¿ya? Todo esto tiene un espesor de 2B.
Y esta es la interfase, o sea, esta es el eje igual 0. Entonces vamos a considerar dos capas, una capa 1 y una capa 2. La capa 1 tiene densidad ρ1, la misma viscosidad eta, no es muy distinta, ¿ya? Entre una roca y la sal no es muy distinta la viscosidad, pero sí es muy distinta la densidad. Entonces, por el hecho de que ρ2 o ρ2 sea menor que ρ1, va a pasar que esto suba, ¿ya? Se va a producir la inestabilidad gravitacional y lo de abajo va a tender a subir, ¿ya? Veamos cómo lo hace. Bueno, esto aquí está digamos, en un comienzo, en t igual 0, pero como esta densidad es menor que la de arriba, va a tender a subir lentamente. Entonces va a haber como una forma esta interfase se va a curvar, ya la interfaz entre las dos capas se va a curvar, y va a tener una forma así como flexura, ¿eh? Pero no es flexura propiamente tal, pero le vamos a llamar W, ¿ya? No sigue las ecuaciones de elasticidad, sino que sigue las ecuaciones de fluido, de Stokes. Este es el libro, esta figura está sacada del libro Turcotte-Schubert, en donde mu es eta, es lo mismo. ¿Ya? Ellos ocupan mu, en ingeniería ocupan mu, en física ocupamos eta. Bueno, entonces aquí vamos a tener la flexura W. ¿Ya? Entonces, en un principio, bueno, la solución de esto va a ser una pluma así, va a ser una curva, una flexura de esta forma, que es como W0 por un coseno de 2pi x lambda, que es muy parecido al problema del rebote postglacial, también con una exponencial en el tiempo de t dividido por t sub a. La diferencia aquí, de hecho esta misma forma de flexura es muy parecida a la del rebote postglacial que está acá, ahí, pero esto bueno, esto tiende a subir, ya. Esto va a cambiar después, va a cambiar. Pero la diferencia aquí es que, bueno, la geometría, aquí tenemos I igual 0 menos B arriba, B abajo, pero la otra diferencia, aparte de las densidades, es que este T sub A no es negativo. O acá esta exponencial no es negativa, sino que es positiva. O sea, vamos a ver si es positiva o no, pero pero si no fuera positiva, es decir, si fuera negativa, como el caso del rebote postglacial, esta flexura tendería a cero en el infinito. Y no se formaría un domo, sino que sería todo plano, todo estable. Esa es la diferencia con el rebote postglacial. Aquí probablemente ese T sub A va a ser positivo y tendríamos una exponencial positiva, lo cual es inestable. O sea, va a diverger, entre comillas, va a diverger. ¿Ya? Pero en el caso positivo significa que una exponencial positiva significa que va a hacer esto crecer. Y al hacerlo crecer se forma este domo. Este domo va a crecer, 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 crecer como una pluma. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, en la naturaleza, obviamente, este domo no va a crecer tan infinito, sino que va a llegar hasta la superficie, hasta el aire, y después la erosión climática lo va a erosionar y va a quedar todo en equilibrio. Pero desde el punto de vista de inestabilidad gravitacional, va a crecer. ¿Ya? Entonces, ese T sub A es un tiempo de crecimiento característico que tenemos que calcularlo, encontrarlo, cuando resolvamos la ecuación de Stokes. Lambda es la longitud de onda de perturbación. Y obviamente hay que hacer lo mismo de siempre, todos estos problemas, resolver la ecuación biarmónica, el gradiente, o sea, el nado a la cuarta de psi igual 0. ¿Ya? Esta es la condición inicial. Perdón, esta es la solución, la forma de la solución. A esto vamos a llegar más o menos. Hay que ocupar las condiciones de borde que están dadas por esta diagrama.
el espesor es 2B, acá está como empotrado para simplificarlo un poco, la viscosidad es la misma, arriba y abajo, pero la densidad es distinta. Entonces, ¿cómo resolvemos, cuáles serían las condiciones de borde? ¿O cómo resolvemos el problema? Bueno, este es un problema bastante, obviamente ya fue resuelto hace bastante años, y no sé quién lo resolvió primero, probablemente Rayleigh Taylor, ya, no sé si es físico, matemático, geofísico, pero él ocupó una función apropiada para resolver la ecuación biarmónica, y obviamente hay que ocupar dos funciones, porque hay que ocupar una para la capa 1 y otra para la capa 2. Para la capa 1, él se dio cuenta que la solución más conveniente es esta. Es, obviamente, siempre se resuelve casi siempre por separación de variables. Entonces, el producto de una función que depende solamente de x y otra función que solamente depende de y. Y él ocupó una función seno, 2πx lambda, la dependencia en x, y una dependencia en y con todo esto que está acá. En donde tenemos un coseno hiperbólico, seno hiperbólico, y por coseno hiperbólico, y por seno hiperbólico. Recordad que los cosenos y seno hiperbólicos son funciones exponenciales, ¿cierto? Un coseno hiperbólico de x es e a la x más e a la menos x dividido por 2, y un seno hiperbólico es e a la x menos e elevado a menos x dividido por 2. Son como combinaciones de exponenciales. ¿Ya? Bueno, si ustedes agarran esta función acá, una tremenda función, calculan el biarmónico, le va a dar que satisface esta ecuación. ¿Ya? Ahora, para la función psi, la función de la capa 2, es lo mismo. Se ocupa la misma función. Aquí, para la parte 2 de la figura, es lo mismo, pero con ya. Para la función psi2, aquí en vez de 2 debe decir 1. Psi1, ¿ya? Pero en vez de ocupar A1, B1, C1 y D1, ocupamos A2, B2, C2, D2. Pero aquí sería psi2 igual C1, ¿ya? Sería la misma forma, pero con otras constantes. ¿Ya? Entonces, esa es la función. Son métodos matemáticos, ¿ya? Siempre se les van a estar guiados por esa parte, así que no hay que como reinventar la rueda acá. Y lo importante aquí ahora es plantear las condiciones de borde para encontrar las constantes A1, B1, C1, D1, y A2, B2, C2 y D2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontramos las constantes? Bueno, sabemos que la función psi satisface, bueno, por definición, la función psi menos decía de y es Vx, y decía de x es Vi, ¿cierto? Eso por definición. La otra condición de borde es que no hay deslizamiento en los bordes porque estamos asumiendo que está empotrado acá, arriba y abajo. Entonces aquí el fluido está estancado. Ya, si está estancado el fluido, entonces la velocidad vertical y horizontal, U1, B1, U significa Vx, ¿ya? Pero para no ocupar tanto el V, pusimos U, y V representa VI, la velocidad vertical. Y entonces U1 es 0, B1 es 0, en I igual menos V, es decir, acá arriba. Y lo mismo en U2, B2 son 0, en I igual V, o sea, acá abajo. ¿Ya? Esas son las condiciones de no deslizamiento en los bordes. En los bordes. La otra condición de borde es que tiene que haber continuidad de velocidad en la interfase.
Es decir, n igual 0 o n igual W. ¿Ya? Notar aquí que W es mucho menor que lambda, igual que en el problema de rebote de población. En ese caso, hay continuidad. Entonces, U1 es igual a U2 en I igual 0, y B1 es igual a B2 en I igual 0. Entonces, estas son las condiciones. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llevamos 6 ecuaciones y tenemos 8 constantes. Nos faltan 2 ecuaciones más. La otra ecuación es que tiene que haber continuidad de los esfuerzos de cisalle en la interfase. En la interfase. Es decir, el esfuerzo de cisalle, aquí tengo, digamos, una capa con densidad ρ1, capa sedimentaria, acá tengo una capa 2 de sal, por ejemplo. Entonces, aquí en la interfase tiene que ser continuo el cisalle, o el esfuerzo de cisalle, porque si no fuera continuo, se podría armar como una especie de cavidad, una burbuja, ¿ya? Eso sería como una burbuja y eso no, una porosidad, digamos que es raro, no se debería permitir físicamente. O sea, físicamente es improbable. Por lo tanto, hacemos continuidad de esfuerzo, ¿ya? Entonces, el esfuerzo de cisalle en igual 0 en la capa 1 es igual en la capa 2, y el esfuerzo de cisalle sabemos que se escribe así, ¿cierto? Sabemos que de la ecuación constitutiva, el esfuerzo tau y j es menos p la delta de Dirac, pero como esto es cisalle, no hay isotropía, entonces en la parte del delta de Dirac es 0, más eta por epsilon y j, y epsilon y j es delta u a delta i más delta b a delta x. Ya esto viene netamente de la ecuación constitutiva de los esfuerzos viscosos. Entonces, aquí tenemos siete ecuaciones. Entonces, podemos ocuparla. Nos va a quedar una pendiente, pero podemos dejarla como una constante en la ecuación. Y con todas estas ecuaciones, estas 7 ecuaciones, tenemos que ocupar la función psi1 y psi2 y calcular, obviamente, la derivada con respecto a y, menos, eso va a ser u1 con respecto a x, mucha álgebra, ¿cierto? Mucha álgebra, los esfuerzos bien calculados, estas condiciones de borde bien evaluadas, mucha álgebra, y van a llegar a lo siguiente, a toda esta expresión, ¿ya? Si 1, de x, y va a ser igual a toda esta expresión. Ya, bueno, este es probablemente la ecuación más larga que van a ver en este curso. O sea, por lo menos en la primera parte del curso, ¿ya? Aquí tienen esto es solamente la componente en X, y todo esto es en componente en Y, y está todo en función de A1, ¿ya? Se acabaron las otras constantes A2, C1, D1, D2, todo eso. Solamente quedó una constante independiente, ¿ya? Y ahí encontramos la función para C1. Entonces, en realidad, aquí podríamos decir que se resolvió el problema, porque si encontramos C1, podemos derivarlo con respecto a X ahí, y encontramos la velocidad de X y de Y. Pero son 2 capas, ¿ya? Entonces, la segunda capa es igual a la primera. La única diferencia es que hay una antisimetría con respecto al eje Y, ¿ya? Con respecto al eje X es simétrica. Con respecto al eje Y, si acá es menos Y, acá es más Y, entonces reemplazo simplemente la función psi2 abajo con psi1 igual x menos Y. O sea, reemplazo todo esto con menos Y y pongo psi2 y tengo la función psi2. ¿Ya? Eso es por la antisimetría o la simetría con respecto al eje Y.
Entonces ahí encontré las dos funciones de corriente para la capa 1 y para la capa 2. Bien, entonces aquí tengo las funciones de corriente. Ahora me falta ocupar otra condición de borde, que sería lo que pasa en la interfase. ¿Ya? Entonces aquí es muy parecido al problema del rebote postglacial. Hablamos en el rebote postglacial, hablamos de la interfase litosfera-astenósfera. Aquí estamos hablando de la interfase sedimento-sal. Entonces, si se acuerdan de ayer, la velocidad vertical, ¿cómo se relaciona con W? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se relaciona W con la velocidad vertical? V sub I. ¿La derivada o no? En, en tiempo. Si en una clase de ayer dijimos que la W, que es como la flexura, pero en realidad es como también la interfase, es justamente bueno, eso. V sub I es la derivada temporal del desplazamiento. ¿Ya? Entonces W es como la función vertical en el eje de la abscisa. Entonces V sub I en la interfase en igual 0 o en igual W es la derivada temporal, por definición de velocidad. Entonces, podemos decir que V sub I en igual 0 es dW a dt, es decir, la derivada temporal de la flexura es en igual 0 es la velocidad vertical. Entonces, la velocidad vertical yo la obtengo de tomar la función psi1, derivo con respecto a x, y obtengo la función bi, impongo esto en igual 0 y obtengo esta ecuación diferencial. ¿Ya? Eso es por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa con los esfuerzos normales? Bueno, en los esfuerzos normales, si yo tengo un hundimiento, aquí está, por ejemplo, aquí tengo la W igual 0, tengo la N igual 0, tengo la capa de sal con densidad ρ sub 2, acá tengo la capa de sedimento. Si esto se empieza a deformar, W, ¿cierto? W se empieza a deformar, W empieza a bajar, a subir, puede ser las dos. Igual que el problema de ayer, que el rebote postglacial. Si yo bajo W, ¿ya? Entonces estoy reemplazando algo que tenía densidad ρ sub 2 por algo que tenía ahora densidad ρ sub 1. Entonces aquí tengo un contraste de densidad que no tenía antes y eso produce un esfuerzo normal, que es como una fuerza de empuje. ¿Ya? Es como cuando ustedes tienen el agua
y ponen una pelota, la reemplazan en el agua, ¿cierto? Entonces están reemplazando una densidad de agua por una densidad de la pelota, que tiene aire adentro. Entonces produce una fuerza de empuje, y esa fuerza de empuje está dado por delta ρ1 menos ρ sub 2, por G por W, ¿ya? Que es una fuerza de flotabilidad que induce un desplazamiento de la interfase ρ1 menos ρ sub G. Entonces se produce esa fuerza de empuje, y esa fuerza de empuje yo tengo que balancearla con los esfuerzos normales. Entonces, la diferencia de los esfuerzos normales, o sea, sigma y I, tau y sigma es lo mismo, ¿ya? Entonces, sigma 2,2 menos sigma 1,1, ahí está, balance de los esfuerzos normales, tiene que ser igual a la fuerza de reacción o empuje, ¿ya? Tiene que ser el balance. Uno va para abajo, otro va para arriba, entonces tiene que ser igual al balance. Sabemos que por la ecuación constitutiva, el esfuerzo tau y j tiene una parte de presión acá está. Bueno, me salté un paso, pero ustedes saben, ¿cierto? Cualquier esfuerzo sigma y j de fluido tiene una componente de menos P delta I j más el esfuerzo 16, ¿cierto? O el diatórico. Entonces, si, bueno, esto en igual 0, podemos aproximar W igual, o sea, esto en W, ¿cierto? Porque esto se deformó W, esto ocurre en I igual W, pero como W es tan chico comparado con lambda, ¿cierto? W es mucho menor que lambda, entonces podemos aproximar W igual 0, y en vez de hacerlo en igual W, lo hacemos en igual 0, esta misma ecuación. Y nos queda esto de acá, es lo mismo que acá, solamente que en vez de igual W, igual 0. Ahora, este tau y I2 tiene una componente, como la ecuación constitutiva es menos P por delta Dirac más el diatórico. Calculemos el diatórico. El diatórico es 2 veces eta de dBi a di, en el caso de I igual I. Evaluamos en igual 0, o sea, esto simplemente viene de tomar la velocidad BI. La velocidad BI yo la conozco, porque conozco Si1. Si1 vale, BI vale menos de Si1 a dx. Entonces tomo esa ecuación, derivo con respecto a dBi a di, evalúo en igual 0, y me va a dar que el esfuerzo diatórico vale 0. Por lo tanto, me va a quedar aquí solamente la presión 2, o sea, la presión de fluido, menos la presión 1 de fluido. Entonces, o sea, el diatórico vale 0 tanto para tau 2 y para tau 1. Entonces aquí va a quedar la presión de fluidos, ¿ya? P2 menos P1, evaluado en igual 0. Entonces, la diferencia de presión de fluido, ¿ya? Delta P, compensa la fuerza de flotabilidad, lo cual es como esperable, ¿cierto? Si yo tengo aquí un hundimiento, reemplazo un material por otro, entonces tengo un contraste de densidad, esto va a estar balanceado por la presión de fluidos de arriba menos la de abajo. Y entonces, delta P en la interfase, o en igual W, y decir que igual 0 o I igual W es lo mismo, porque W es mucho menor que lambda, tenemos esta igualdad. ¿Ya? Ahora falta conocer P1 y P2. Bueno, para conocer P1 y P2, tenemos que integrar la ecuación de Stokes, porque ya conocemos Si, entonces ocupamos tanto la ecuación para X o para Y, y encontramos P. Entonces, como conocemos Si1, ¿de dónde? De acá. Reemplazamos acá, con mucha álgebra, y nos va a dar que P1 evaluado en igual 0 vale todo esto. Si hacemos lo mismo para P2, ocupando Si2, Si2 es
igual que C1, pero con X, menos Y, nos va a dar que P2 vale lo mismo que acá, pero con un signo cambiado. Entonces, por conclusión, vuelvo a esta ecuación de acá, y esto es igual a menos 2P1, y igual a esto, ¿ya? Entonces, aquí resolví para P, encontré P. Si encuentro P, entonces puedo, bueno, despejar A, de alguna forma. Bueno, aquí, porque P, ¿cuánto vale? P vale todo esto, todo esto. ¿Ya? Entonces puedo despejar A y A1 y resolver el problema. Aquí hay que hacer un comentario. Si, si la densidad ρ1, que está arriba, ya es más pesada que la de abajo, eso es inestable, gravitacionalmente hablando, entonces esta densidad, o sea, este contraste de densidad, este contraste de densidad va a ser positivo, con este menos 2 para allá va a quedar negativo. Entonces P1 va a ser negativo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si un fluido pesado está sobre uno liviano, produce un desplazamiento W positivo, ¿ya? Esto va a inducir una presión negativa. Presión negativa es lo mismo que succión, ¿ya? Succionar o absorber, ¿ya? Eso es una succión. Presión positiva es cuando empuja hacia el cuerpo. Esto es lo contrario, succiona, ¿ya? Y esto tiende a producir un desplazamiento adicional hacia abajo en la interfaz, produciendo inestabilidad en la configuración. Entonces la succión misma produce que baje el fluido baje el fluido pesado, por eso, porque es más pesado, y de alguna forma va a tener que subir el más liviano, ¿ya? De ahí viene esa presión negativa de succión. Ahora, el P1 ya lo calculamos, está acá, ¿ya? Podemos despejar a 1, o podemos, claro, por otra parte P1 también vale esto. Entonces P1 vale menos ρ1 menos ρ2 por G por W dividido por menos 2. Entonces lo reemplazamos acá, tenemos de esta ecuación, obtenemos toda esta expresión y podemos de aquí despejar a 1, ¿ya? Podemos despejar a 1 y finalmente podemos reemplazarlo en la ecuación esta, porque a mí me interesa conocer W. Entonces, como conozco a 1, por lo que vimos recién, lo reemplazo acá y puedo finalmente integrar W, me va a quedar algo así, derivada temporal de W igual a 2pi a 1 lambda coseno de 2pi x lambda, de aquí despejo a 1, va a quedar todo esta constante, que es un chorizo más o menos, por el W, va a quedar una ecuación así. Va a quedar como W de T en I igual 0 por esta contraste de densidad, 4 eta por G por B, por una función que es una función de lambda sobre B, que es toda esta expresión. ¿Ya? Esto es como una función geométrica. Una función geométrica. Entonces, esto yo lo puedo integrar, igual que ayer. Como todo esto es una constante para W, para el tiempo, la integral de esto es una exponencial, W de t igual W0 por la exponencial por elevado a t dividido por t sub a. ¿Cierto? Igual que ayer. Pero ahora hay que ver qué es lo que es t sub a. T sub a es igual a 4 eta. Acá va a salir 4 eta. Dividido por el contraste de densidad por G por B por el inverso de la función geométrica, que es función de lambda y B. Es una variable adimensional.
Entonces, ahí tenemos el tiempo de crecimiento. Y aquí tenemos varios casos. ¿Qué pasa si lambda es grande? Si lambda es muy grande. Toda esta función se puede hacer una especie de considerar como, si lambda es grande, 1 dividido por lambda es pequeño, ¿cierto? Entonces podemos hacer una aproximación de Taylor en torno a 1 sobre lambda pequeño, y nos queda una función así, ¿ya? Cuando hacemos una aproximación de Taylor. Y al revés, si lambda es pequeño, bueno, en vez de ocupar 1 sobre lambda, ocupamos lambda nomás, y hacemos el Taylor, y nos va a quedar una expresión así. Nos va a quedar como 4 eta dividido por delta rho gb 2 pi b sobre lambda. Entonces, tenemos dos casos, ¿ya? Para lambda pequeño o para lambda grande. ¿Qué pasa si para cualquier caso, o sea, para el caso con longitud de onda grande o para longitud de onda pequeña, el factor que acompaña la geometría aquí es inversamente proporcional al contraste de densidad. O sea, claro, el factor que acompaña aquí es inverso al contraste de densidad y proporcional a la viscosidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito yo para que sea inestable? Es decir, para que haya formación de diapiro, o para que sea inestable gravitacionalmente. Claramente necesito que ρ sub 1 sea mayor que ρ sub 2, ¿cierto? De modo que este tiempo sea positivo. Si esto es positivo, entonces esta exponencial va a crecer y va a ser inestable gravitacionalmente. Entonces, si ρ1 es mayor que ρ sub 2, el tiempo de SOA es inestable. Si fuera al revés, entonces sería una exponencial negativa, porque este SOA sería negativo, y esto tendería al equilibrio, y no habría inestabilidad gravitacional, sería estable. ¿Ya? Pero en el caso inestable, que es el caso más interesante, porque cuando se forma el diapiro, entonces ρ1 es mayor que ρ2. Ustedes pueden tomar este tiempo, ¿ya? Y minimizarlo, optimizarlo, porque es bien, es inestable, estamos de acuerdo, es inestable, porque ρ1 es mayor que ρ2, pero hay muchos tiempos de crecimiento, ¿cierto? Dependiendo de la geometría, porque hay muchas combinaciones entre lambda y b. Entonces, si yo optimizo eso y hago que el tiempo de crecimiento sea mínimo, entonces eso ocurre solamente cuando, o sea, ocurre cuando ustedes derivan y vuelan a cero, cuando lambda es igual a 2,568 por b. En ese caso, el tiempo a mínimo vale 13,04 por eta por delta rho por g por b. ¿Ya? O sea, aquí tendrán el tiempo de crecimiento mínimo, el más rápido. Entonces, como es de esperarse, es el tiempo de crecimiento del diapiro va a ser más lento, o sea, se va a demorar más mientras más viscoso sea, ¿cierto? Porque esto, como el tiempo es proporcional a la viscosidad, si las rocas son viscosas, entonces en formarse el diapiro va a ser lento, ¿ya? Y también ocurre un crecimiento lento, o sea, un tiempo de crecimiento largo, si delta rho es chico, ¿cierto? La consistencia es muy pequeño, hay poca diferencia de densidad, entonces no es tan inestable, o sea, es inestable gravitacionalmente, pero no tanto. Entonces, al ser esto pequeño, el tiempo se va a achicar y se va a agrandar, perdón. Esto se va a achicar y el tiempo se va a agrandar, entonces va a ser más largo el periodo de crecimiento
y el diapiro se va a demorar más y más en crecer. ¿Ya? Aquí se grafica el tiempo, aquí está el tiempo T sub A, pero multiplicado por las constantes ρ sub 1 menos ρ sub 2 por G por B, dividido por 4 eta, que es como más o menos tomar esto y multiplicar todo para allá, de modo de que quede un número adimensional, ¿ya? En realidad acá pueden toman esto, o sea, toman esto, lo multiplican para allá, dividen para acá, y le queda en función de lambda sobre b. Entonces aquí grafican como 2πb sobre lambda. Aquí queda un tiempo adimensional, y la gráfica es una cosa así, como una parábola asimétrica amorfa, y el tiempo mínimo que calculamos recién, esto está en escala logarítmica también, el tiempo que calculamos recién era como 13,0,4 eta delta rho por G por B, que corresponde cuando lambda es igual a 2,568 por B. Eso es el tiempo mínimo de crecimiento, ¿ya? Cada combinación de tiempo va a ser va a depender de cuánto vale B y lambda. B es el espesor de las capas y lambda es la longitud de onda de las capas. Si ρ1 es mayor que ρ2, el crecimiento es inestable. Si no, es estable. ¿Ya? Entonces, bueno, como es esperable, a mayor viscosidad, más se demora en crecer el diapiro. A menor contraste de edad, también se demora más en crecer el diapiro. ¿Ya? Como ejemplo, si ocupamos un espesor de la capa 1 y capa 2 igual 20 metros, ya una capa sedimentaria de 20 metros de sal y de roca sedimentaria, y un contraste bastante realista, 0,2 gramos por centímetro cúbico, que es como 200 kilos por metro cúbico, ¿ya? Eso, con una viscosidad de roca, 10 a la 21 a 10 a la 22 poas, el tiempo de crecimiento va a ser entre 1 y 10 elevado a 6 años, o sea, entre 1 y 10 millones de años, ¿ya? Eso es lo que esto para un ejemplo de un diapiro granítico. Eso es lo que se demora más o menos en crecer la escala geológica típica, ¿no? Millones de años. ¿Ya? Entre 1 y 10 millones de años en crecer un diapiro. Pero hay bastante en la naturaleza, son cosas así, increíbles, que rompen toda la roca sedimentaria, ¿ya? Ascienden, forman una pluma y llegan a la superficie y, bueno, esto tiene un crecimiento bastante lento, pero emerge, ya que es una pluma y se forma un diapiro. Y se ve la sísmica, cuesta, obviamente si uno está en la superficie va a ver solamente la parte de arriba, pero de esta forma se ve también con método sísmico, ya se observa una zona de baja densidad cubierta por una zona de alta densidad relativa. Ya, un diapiro. Ya, entonces aquí hicimos una aplicación de la ecuación de Stokes. Vamos a hacer otros ejemplos más en las clases que siguen, pero el corazón de fluido en la astenósfera o de flujo en la astenósfera es la convección en el manto, ¿ya? Convección termal, que son las celdas convectivas que vemos en la astenósfera, que son las que producen el motor de las tectónicas de placas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a seguir viendo en las próximas clases. Entonces dejo la clase hasta acá. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? ¿Hay diapiro en Chile o no? Sí, sí, hay diapiro. Este es un diapiro de sal, ¿cierto? Pero también hay diapiros de barro. También pueden haber diapiros de barro. ¿Ya? También se le conoce como volcanes de barro. Que en el fondo lo que importa es que hay una contraste de densidad negativa. O sea, que tengo algo más pesado, algo más denso y algo más liviano. Con eso basta, o sea, con eso bastaría para producir la pluma y un diapiro, ¿cierto?
Diapiro de sal, seguro que hay en los salares de Atacama, ¿ya? No se sabe mucho porque no hay mucho estudio sísmico en profundidad de esta pluma, ¿ya? Pero se ven expresiones de domos de sal en superficie, en el norte de Chile. Pero en el mar hay un contraste de densidad entre el barro, que es como una roca más liviana, versus roca sedimentaria. Y se ven los volcanes de barro en sísmica. Cerca de, en el mar me refiero a unos 150 kilómetros de la costa, mar adentro, cerca de la fosa, en los primas de agresión. ¿Ya? En los primas de agresión hay bastante diapiro, de barro. ¿Ya? Eh, Quizás también hay un diapiro granítico, habría que preguntarle a un geólogo, yo creo que sí, porque basta con que haya un contraste de densidad negativo, que haya una roca más pesada arriba y una roca más liviana abajo, y darle tiempo, y bueno, y el tiempo, la formación de los Andes es bastante antigua, más de 40 millones de años, así que para encontrarlo, o sea, hay varios que están en superficie en la parte erodada, pero ideal es hacer más estudios de sísmica de reflexión, que son capaces de distinguir rocas más, menos densas y más densas, y ver el contraste de densidad o de velocidad, y así mapearlo de la mejor forma. Pero hay, sí. Vale, gracias. Ya, pues, entonces seguimos el próximo martes y empiezan la tarea 1, no la dejan al final, porque hay que programar, y eso no es, o sea, no es difícil, pero hay que hacerlo ordenado, hay que sentarse y escribir, y eso toma tiempo, ¿ya? Así que traten de empezar la tarea luego. Podemos hablar de Chao, la tarea profe. si quieren en la próxima clase también. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, gracias. Chao.